Bueno, pues en primer lugar, gracias a la escuela por haberme invitado y encantado de nuevo estar con ustedes. Lo que voy a hablar es lo que está ocurriendo hoy en Europa, en España, y desde ese punto de vista muy importante analizar el contexto político de las políticas públicas, que las que se realizan por el Estado español son bastante semejantes a las que se están realizando en el resto de Europa, y muy en particular en los países de la periferia de la eurozona, que son referidos a veces en términos ofensivos en la literatura anglosajona como los pigs. Como ustedes saben, pigs es cerdo en inglés, y que es las letras de Portugal, Grecia, España e Irlanda, y que ahora de pigs se pasa a gypsy, que quiere decir gitano en inglés, al incluir Italia. Pero independientemente de cómo se defina este grupo de países, el hecho es de que esos países hoy están en una situación muy preocupante. ¿Qué está ocurriendo en aquellos países? Si ustedes, y espero que esto se pueda ver bien, pues comenzamos mal. Bien. ¿Qué está pasando? ¿Lo ven bien, la diapositiva? Bien. Pueden ustedes ver que lo que está ocurriendo es una disminución de los salarios, un aumento del desempleo, un descenso de la ocupación, una dilución de la protección social, una reducción del gasto público social, una privatización de las transferencias de los servicios de bienestar, una reducción de los derechos laborales y sociales, una reducción y privatización de las pensiones públicas y un debilitamiento de la negociación colectiva y de los sindicatos. Esto está ocurriendo en Grecia, en España, en Portugal, en Irlanda y en cierta manera también en Italia. Esta es la primera imagen de lo que va ocurriendo en las políticas públicas que llevan a estos resultados. Veamos entonces, comencemos por la situación en España y luego analizaremos el contexto político no solo de España, sino también de Europa. Lo que ocurre en Europa condiciona, aunque no determina, y esto es una diferencia muy importante, lo que hace el Estado español. Vamos ahora a ver qué está ocurriendo, y hay una sabiduría convencional, que es la sabiduría que siempre refleja la manera de pensar de la estructura de poder, en la que hoy la Europa social, y por lo tanto la España social, ya no es viable. Si ven ustedes aquí, en esta diapositiva, las declaraciones de Mario Draghi, que es nada menos que el presidente del Banco Central Europeo. Este señor, en una entrevista a Wall Street Journal, que es una revista de negocios estadounidense, dice nada menos que el modelo social europeo es insostenible. Esto lo dice muchísima gente. Es casi imposible leer los medios sin que este mensaje se transmita de que es que no podemos ahora pagar ese estado de bienestar, lo que se llama la Europa social, que siempre ha tenido como punto de referencia el bienestar. Pues esto ya no es posible, ya no tiene recursos para financiar. Otra declaración, la canciller Merkel, que en una entrevista a la prensa alemana dice lo siguiente: la crisis del euro está causada por una falta de disciplina fiscal de varios países cuyos dirigentes actuaron irresponsablemente. ¿Qué quiere decir esto? Pues que acusa a los países, España, Grecia, Portugal e Irlanda, de no haber tenido la responsabilidad fiscal. ¿Qué quiere decir esto? Pues que se han gastado demasiado dinero y que habrán creado un problema para toda la eurozona. Y esto también lo dice el presidente Rajoy en una conferencia de prensa, que dice que nos hemos gastado por encima de nuestras posibilidades. Hasta que esto se corrija, no podemos salir de la crisis. O sea, que ven ustedes que, dicho de una manera u otra, esto es la sabiduría convencional, que se repite en los medios, los economistas que aparecen en los medios, por ejemplo, la colectividad economista en este país también reproduce esta mentalidad, aparece en los medios, etcétera, etcétera. Lo que les quiero mostrar es que empíricamente esto no es sostenible. O sea, este mensaje es falso. No voy a decir que mienten. Para mentir hay que conocer la verdad. Y me preocupa que tampoco la conocen. O sea, desde ese punto de vista, es un dogma que se reproduce, como todos los dogmas, a base de fe, pero la evidencia no muestra que esta postura sea cierta.
Vamos ahora a comenzar por España. Mídese cómo se mide. España estamos muy retrasados en el área social. Por ejemplo, ¿cómo se mide el estado de bienestar? El estado de bienestar son las transferencias públicas, como las pensiones. Piensen ustedes que las pensiones juegan un papel esencial para configurar el bienestar de la ciudadanía que beneficiaria de aquellas pensiones, de las cuales las pensiones de vejez son las más importantes. Entonces, fíjense ustedes que sin esas pensiones, el 62% de ancianos serían pobres en este país. Es el programa antipobreza más importante. No se percibe como antipobreza y, en cambio, es el programa más importante. Bien, para prevenir la pobreza. Las pensiones. ¿Qué es más el estado de bienestar? Los servicios públicos. La sanidad, la educación, los servicios sociales, escuelas de infancia, servicios domiciliarios para las personas con discapacidades, vivienda social, prevención de la exclusión social. Todo ese capítulo es lo que se llama el estado de bienestar o el gasto social. Bien, entonces fíjense ustedes que desde el punto de vista estamos muy retrasados. ¿Y cómo se mide el grado de desarrollo de un estado de bienestar? Varios indicadores. Uno de ellos, el gasto público social, que va a todas estas transferencias como porcentaje del PIB. Y vean ustedes que estamos a la cola de la Unión Europea de los 15, que es el grupo de países más ricos y más semejantes a nosotros dentro de la Unión Europea. ¿Cuál es otro indicador? El gasto público social por habitante. De nuevo, estamos a la cola de la Unión Europea de los 15. O el porcentaje de la población adulta que trabaja en los servicios públicos del estado de bienestar. Vean también que estamos a la cola de la Unión Europea. O sea que estamos a la cola. ¿Y por qué estamos a la cola? Debido a tres factores. Uno, a nuestra historia. Sobre todo haber sufrido 40 años de dictadura, que fue además de una enorme brutalidad, y que a la juventud esto no se le ha dicho, pero hay mucha información más conocida fuera de España que no. Mis estudiantes de Hopkins saben más cosas sobre la historia de España que no mis estudiantes de la Pompeu Fabra, algo que bochornoso. Por ejemplo, por cada asesinato político que hizo Mussolini, Franco hizo 10.000, y esto mis estudiantes no lo saben. ¿Bien? Una dictadura enormemente represiva y sin conciencia social, y eso vamos a documentarlo. Una causa del origen. Pero otra es la manera como España se integró en el euro, que tampoco se ha explicado. Y la otra, cómo ahora se está respondiendo a la crisis. Vamos a analizar datos, y me van a disculpar porque yo soy un hombre de datos, y les voy a proveer datos y datos, pero en fin, es la manera como yo puedo mostrar que lo que se está diciendo no tiene apoyo empírico que la sustente. Vamos ahora a la carga histórica. Cuando el dictador muere, en el año 1923, el gasto público social como porcentaje del PIB es un 14%, con mucho más bajo que cualquier otro país. Los países que más tarde pasaron a formar la Europa de los 15, en aquel momento no había la Unión Europea. Pero si consideramos aquellos países y miramos el promedio, era un 22%. Ven ustedes que 14 a 22 ya es un porcentaje de 8 puntos. Bien la democracia, y que es una democracia muy limitada, pero así todo permite la expresión de los deseos populares, y entre la gente normal y corriente esos son los temas que absorben mayor atención y mayor dedicación. La gente está preocupada por dónde van los niños, a qué escuela van, el futuro de sus hijos, la integración en el mercado laboral, las pensiones para los ancianos. Esto es lo que a la gente le interesa en su vida, sea en Barcelona, sea en Sevilla, sea donde sea. Y desde el punto de vista, esa demanda, a través de las elecciones democráticas, va ejerciendo una presión sobre el estamento representativo y se van tomando posturas y decisiones que ven ustedes que España pasa de un 14% a un 24% en el año 23. Bien, se va corrigiendo. Claro que Europa también va subiendo y pasa de 22 a 28. Y España pasa de 14 a 24. Bueno, se ha cortado por la mitad. O sea que aún hay diferencia, pero el déficit de España, comparado con el promedio de la Unión Europea, los 15, está reduciéndose. Se ha reducido 4 puntos, ¿verdad? Ahora, ¿qué pasa en el año 1923? El Partido Socialista pierde la mayoría y se alía con Convergencia y Unió, que es
las fuerzas conservadoras que gobernaban en aquel momento Cataluña. Bien. Y se toma una decisión, la decisión ya estaba consensuada por la mayoría de los partidos parlamentarios, que era entrar en el euro. Pero la entrada en el euro exigía por el Tratado de Maastricht que se redujera el déficit público a 3% o menos. Recordarán ustedes. El déficit en aquel momento era 6%, entonces se tenía que bajar de 6 a 3%. Bien, en eso había consenso. Ahora bien, hay muchas maneras de reducir el déficit público. Básicamente dos. O se bajan los gastos o se incrementan los impuestos. Claro, también se puede estimular el crecimiento. Pero básicamente, y ese es un punto muy importante que ustedes lo capten, en este país siempre que se ha tenido que tomar una decisión en cuanto a reducir el déficit, se ha enfatizado mucho la reducción del gasto público. Y así pasó. La alianza PSOE con Convergencia y Unió tomó una decisión de bajar el gasto público social. De manera que aquellos fondos que antes del 1993 iban a reducir el déficit social, a partir de entonces fueron a reducir el déficit público del Estado. No sé si me estoy explicando bien. De manera que el déficit público iba bajando, pero el déficit social iba subiendo. ¿Me explico? Miren ustedes, la próxima diapositiva muestra lo que les estoy diciendo de una manera muy clara. Cuando se inicia el proceso de integración en el euro, bajando el FED, ven que la diferencia de gasto público social por habitante entre lo que se gasta España y el promedio de la Unión Europea, los 15, es 1.793 euros estandarizados. ¿Qué quiere decir euros estandarizados? Lo que se llama unidades de poder de compra. Un euro compra menos en Alemania que no en España, porque al ser niveles de vida distintos, pues un euro compra más en Berlín, compra menos en Berlín que no en Sevilla o Barcelona. De ahí que tiene que estandarizarse la capacidad adquisitiva de aquella moneda a través de una serie de fórmulas, y se habla entonces de unidades de poder de compra, para entendernos euros estandarizados por su capacidad de compra. Bien, pues bien, en el año 1995, 3 años después que se iniciaron esas políticas, el déficit de gasto público social por habitante entre España y el promedio de la Unión Europea es 1.700. Y miren cómo el déficit social va subiendo, mientras el déficit público va bajando, pero el déficit público social va subiendo. Luego en el año 2000 se aplana y viene el PSOE, 2004, que por lo general los partidos de izquierda tienen mayor sensibilidad que los partidos conservadores, y baja el déficit. Pero fíjense ustedes, un dato muy importante, que en el año 2007, cuando comienza la crisis, el déficit de gasto público social por habitante entre España y el promedio de la Unión Europea es más elevado que cuando se inicia el proceso de integración en el euro. Lo que esta imagen les dice es que el euro se ha establecido a base de empobrecer el estado de bienestar de este país. Y esto no lo han leído ustedes en la prensa. Estos son los datos, no es la opinión de Navarro, es los datos. Lo digo porque me permitirá una observación que el conocimiento que se reproduce en los medios y en los foros políticos, incluso en los académicos, en nuestro país está profundamente ideologizado. De manera que cuando yo digo esto, frecuentemente, incluso académicos me dicen, es su opinión. Es que es de día ahora, no es mi opinión. Es de día. ¿Me explico? O sea que es importante porque aquí siempre se dice, es su opinión. No, perdone, no es mi opinión. Eso es si usted no está de acuerdo, traiga otros datos o critique mi metodología, pero por favor no me diga que es mi opinión. Así no se debate en el mundo. Bien. Lo digo porque francamente estoy más que harto de ese argumento. Es la opinión de Navarro. Bueno, así pues la racionalización de los conservadores y a veces de los progresistas es tremenda. No, mire usted, el euro en este país se ha construido a base de empobrecer el estado de bienestar. Y estos son datos. Si no está de acuerdo, por favor,
trabaje en ello y muéstrame otros datos. Nunca se me ha presentado ningún dato que cuestione esto. Bien, les aconsejo que lean mi libro, El subdesarrollo social de España, causa y consecuencias, en que esto está ampliamente detallado. Bien. Y ya la tercera causa. La tercera causa es cómo se está respondiendo a esta crisis. Fíjense ustedes que la respuesta es recortar el gasto público. Con esa imagen de que se ha gastado demasiado. Recuerdan aquellas citas que decíamos antes. Oiga, pero es que cuando comienza la crisis, el Estado español está en superávit. El problema no es que la exuberancia del gasto público. Si estamos en la cola de Europa. Estamos en la cola de Europa. No puede decirse que el problema es que hay una exuberancia de gasto. Y en cambio, recortan el gasto. Y es ahí donde, de nuevo, este estado de bienestar, que está muy retrasado, todavía lo están retrasando más. ¿Me explico? Esta es la situación que es muy importante, porque además de los recortes, en los momentos de la burbuja inmobiliaria, se crea una impresión falsa de bienestar y se bajan los impuestos. Recordarán, era ya una postura muy generalizada, reflejada muy bien por el presidente Zapatero, que dijo que bajar de impuestos es de izquierdas. Y fue muy de izquierdas, porque bajó mucho los impuestos, y sobre todo los del capital y los de las rentas superiores. Miren ustedes, en la reforma del 2006, la reforma tributaria, que se vio sus resultados ya en 2007-2008, miren ustedes, los ingresos al Estado bajaron 27.023 millones de euros, de los cuales, según la propia Ministerio de Hacienda, 72% se debía a los recortes de impuestos de la reforma tributaria. ¿Me explico? Ahora bien, en aquel momento estamos todavía en la época expansiva y no se veía ese déficit estructural. Y aquí les tengo que explicar la diferencia entre el déficit estructural y coyuntural. Déficit estructural es la diferencia entre los ingresos estructurales y los gastos estructurales. ¿Y qué decir estructural? Pues aquello que ya está definido en la manera como funciona el Estado y los gastos, seguridad social, etcétera, etcétera, en los que ya están definidos, y los ingresos que ya están definidos en cuanto a la política fiscal. Coyuntural es cuando ocurre una situación como la burbuja inmobiliaria, que es coyuntural, y que por lo tanto de pronto aparece una inflación que parece de ingresos, que parece excelente, pero oiga, el déficit estructural ha aumentado. Y cuando esa explosión, cuando esa burbuja inmobiliaria explota, aparece con toda su crudeza el déficit estructural. ¿Me explico? Bien, esto es enormemente importante. ¿Por qué? Porque desde el punto de vista entonces se dispara el déficit debido a este déficit estructural y también debido al crecimiento del desempleo. En este país, nuestra carga a la ciudadanía depende excesivamente por parte del Estado en las rentas del trabajo y muy poco en las rentas del capital. De manera que cuando las rentas del trabajo bajan, los ingresos del Estado bajan muy rápidamente. ¿Me explico? O sea, el problema mayor que tiene España es el desempleo, no solo por razones humanas y sociales, que lo es, sino por razones también económicas. Los ingresos al Estado están siendo mermados en cuanto a esta situación. Y esa es la causa del déficit. No es la hipertrofia del gasto público social, que ha sido siempre muy limitado. Esto es muy importante porque cuando aparece el déficit se intenta recortar. Y se dice que no hay otra alternativa, y esa frase de que no hay alternativa se ha convertido en la frase más utilizada en la narrativa oficial. No hay alternativas. Miren ustedes, no es cierto, no es cierto. Hay alternativas. Además, es muy fácil demostrarles. Miren ustedes, el presidente Zapatero congela las pensiones. No sé si pueden ver esa diapositiva. ¿La ven bien desde detrás? Bien, congela las pensiones, con lo cual ahorra 1.200 millones de euros. Bien, pero, señor Zapatero, ¿por qué usted no mantiene el impuesto de patrimonio? Hubiera conseguido 2.100 millones.
¿O por qué usted no anula la rebajada de los impuestos de sucesiones? Hubiera significado 2.552 millones. ¿O por qué no revierte la bajada de impuestos que usted hizo en la reforma fiscal del 2006? ¿Por qué no revierte la bajada de impuestos de las personas que ingresaban más de 120.000 euros al año? Con lo cual hubiera conseguido 2.500 millones. No estoy ni siquiera hablando de aumentar los impuestos, estoy hablando de revierta la bajada de impuestos. ¿Me explico? ¿Por qué no lo hace usted? Bien, el presidente Rajoy recorta 6.000 millones de euros en sanidad. Oiga, esto es mucho dinero, ¿eh? Esto es casi un ataque frontal a la sanidad de este país. 6.000 millones. Oiga, señor Rajoy, ¿por qué usted, en lugar de hacer esto, no anula la bajada de impuestos de sociedades que su partido favoreció, de las grandes empresas que facturan más de 150 millones de euros al año y que representan solo el 0.12% de todas las empresas, con lo cual hubiera conseguido 5.300 millones de euros? ¿Me explico bien? Podía haberlo hecho. Oiga usted, ¿por qué recorta usted 600 millones de euros para los servicios de dependencia a las personas que me pagan? Cuando, oiga, usted podría haber reducido el subsidio del Estado a la Iglesia Católica para impartir religión en las escuelas públicas. O reducir la producción de los helicópteros Tigre, que nos hubiéramos ahorrado 650 millones. ¿Me explico? Hay alternativas. No es cierto. No se crean nunca a un político que les dice que no hay alternativas. No es cierto. Miren el presupuesto. Yo me paso 48 horas al día mirando presupuestos y les aseguro que hay alternativas. Y de ahí que publicamos un libro, Alternativas. Nos costó muchísimo, por cierto, porque la editorial que nos había prometido hacerlo se retiró a última hora porque la banca intervino y le demostraba lo que le decíamos. Y nos llamaron y dijeron, oiga, lo publicaremos más tarde y tal. Y ya nosotros enojados lo sacamos y lo publicamos en nuestros blogs, y creo que ha sido uno de los libros más leídos en este país, porque se ha distribuido enormemente. Me permito aconsejarles, ya sé que cae muy mal. Sí, lo tienen los alumnos en el campus. Sí, y yo soy muy poco retórico, soy un hombre de datos, y lo escribimos con Juan Torres y Alberto Garzón. Bien, léanselo porque es importante que la ciudadanía sepa que ese mensaje que se les da constantemente a través de los medios no es cierto, que hay alternativas. ¿Y por qué hacen eso y no otras cosas? Fíjense dónde recortan el estado de bienestar. ¿Quién utiliza más el estado de bienestar? Las clases populares. ¿Y a quién no tocan? A los grupos de poder, a los grupos sociales que tienen enorme poder sobre las instituciones del Estado. Así de claro. Y no es la opinión de Navarro. Miren los datos, me explico. Esto es fundamental. Bien. Bien. Vamos a ver qué pasa con los otros países. Y vean ustedes por qué es Grecia, Portugal, España, Irlanda. Una pregunta que yo les aconsejo que consideremos por un momento. ¿Qué tienen en común aquellos países? Bueno, podría ser el clima, pero Irlanda no parece muy mediterránea. Entonces no es el clima. ¿Qué tienen en común? El contexto político en su propia historia. Estuvieron gobernadas por dictaduras de ultraconservadores. Grecia, la dictadura de los coroneles. España, la dictadura liderada por el general Franco. Portugal, la dictadura de Salazar. Irlanda no tuvo una dictadura, pero tuvo un gobierno muy, muy conservador por muchos años. ¿Qué pasa cuando un Estado está gobernado por fuerzas muy conservadoras? Es muy predecible. Miren ustedes los datos. Todos estos países que han sido dictaduras o muy autoritarios tienen el número de policías por 10.000 habitantes mayor existente en la Unión Europea de los 15. Y en cambio, el porcentaje de la población adulta trabajando en su estado de bienestar más bajo de la Unión Europea de los 15. Y tienen también mayores desigualdades de la Unión Europea. Veamos con mayor detalle cada una de estas. Ingresos al Estado. Son estados pobres. Fíjense que el promedio, los ingresos al Estado como porcentaje del PIB, y el 2009 es el último año que existe del Eurostat,
El promedio es 44%. España, 34%, el más bajo. Grecia, 37%, Portugal, 39%, Irlanda, 34%, Suecia, que es el otro polo, 54%. ¿Se dan cuenta? Son estados pobres. Los ingresos al Estado son bajos. Segundo, el gasto social con porcentaje del PIB. Son estados con escasa conciencia social. La Unión Europea es 15%, 27% del PIB va a gasto social. España, 22%, el más bajo junto con Irlanda. Suecia, 29%, casi 30%. Estados pobres, con escaso desarrollo social. Y otro elemento de esa escasez es que el porcentaje de población adulta trabajando en los servicios públicos del Estado de Bienestar, sanidad, educación, servicios sociales, escuelas de infancia, servicios domiciliarios, es muy bajo. El promedio de la Unión Europea es un 15% de los adultos. En España no llegamos ni a 1 de cada 10. Fíjense, en Grecia está inflado porque las Fuerzas Armadas, que es empleo público, es un grupo muy poderoso. Pero fíjense que el empleo público en la mayoría de estos países es muy bajo y la mayoría de este empleo público va a los servicios públicos del Estado de Bienestar. ¿Me explico? Bien, Suecia, 25%. Este quiere decir que uno de cada cuatro adultos en Suecia trabaja en sanidad, educación, servicios sociales. No llegamos ni 1 de cada 10. Lo digo porque este mensaje también tan abrumador de que este país tiene un sector público excesivo y hipertrofiado, que está ahogando al sector privado, no tiene ninguna evidencia empírica que pueda apoyarle. Tenemos un sector público muy poco desarrollado en este país. Los datos lo muestran, no es la opinión de Navarro. Miren esa configuración. Y esto es de una enorme importancia. Bien. Y son estados muy poco redistributivos. ¿Qué quiere decir eso? Miren ustedes, el Estado redistribuye rentas para una dirección o para otra. Y una de las maneras de redistribuir es naturalmente los ingresos, de qué grupos sociales viene y de los gastos a qué grupos sociales viene. Bien. Figúrense que no hubiera estado de bienestar en España, pues el 24% de la ciudadanía serían pobres. Viene el Estado, sobre todo a través de transferencias, recuerden lo que les dije sobre las pensiones, y baja a 20%, 4 puntos. Pero fíjense, en la Unión Europea de los 15 pasa de 25 a 16 y Suecia de 27 a 13. Un país altamente redistributivo. ¿Me explico? O sea, son estados pobres, con escasa conciencia social y muy poco redistributivos. Esto es lo que pasa en cualquier país cuando las fuerzas conservadoras de la ultraderecha tienen una enorme influencia sobre aquel estado. Es también lo que pasa en gran parte de los países de América Latina. Esta es la situación. Bien, esto nos lleva a la reflexión de que ¿por qué esa pobreza del Estado? Pues hay dos puntos ahí en esa respuesta. Uno, que hay poca gente que trabaja y paga impuestos. El porcentaje de la población que está ocupada es baja. Y esto tiene mucho que ver con la escasa integración de la mujer en el mercado de trabajo. Una política inteligente del Estado es estimular la integración de la mujer al mercado de trabajo. En Suecia, el 78% de mujeres están en el mercado de trabajo. Esto requiere una infraestructura de escuelas de infancia, de servicios domiciliarios, que le permita a la mujer alternar su proyecto personal con las responsabilidades familiares. Y también requiere un cambio de mentalidad del hombre. En Suecia, la mujer trabaja 26 horas a la semana cuidando de la familia, el hombre 22. En España es 42 y 8, y saben quién hace qué. Se dan ustedes ver de que es mucho más importante en este país para crear riqueza estimular la entrada de la mujer en el mercado de trabajo a base de esa infraestructura de escuela, que no hacer que el AVE de Barcelona a Madrid baje media hora el tiempo de ida. En cambio, invierten en el AVE y no en escuelas de infancia. ¿Se dan cuenta? Es obvio que lo que están haciendo no es lo que el país necesita. Bien.
Pero la otra es la enorme regresividad de aquellos que pagan. Fíjense ustedes. Aquí son los ingresos al Estado. Muestra ya lo que les dije antes, que los ingresos al Estado en este país son muy bajos. ¿Quién paga impuestos en este país y cuánto paga? Mire usted, el trabajador de la manufactura, que es el mejor pagado en cualquier país, dentro de la clase trabajadora, paga si en Suecia es el que paga más. Pues cogemos el trabajador de la manufactura sueco, el trabajador en Volvo. ¿Cuánto pagan impuestos? Y este es el punto de referencia. ¿Cuánto paga el trabajador de la manufactura de SEAT en Barcelona? Pues el 74% de lo que paga el trabajador de Volvo. ¿Me van siguiendo? Bueno, el promedio de la Unión Europea es un 88%. ¿Me van siguiendo? Bueno, se paga menos, pero teniendo en cuenta la distancia económica entre Suecia y España, esta diapositiva le está diciendo, 88, 74, que los españoles que están en nómina pagan cifras comparables a los que están en nómina en el resto de la Unión Europea, las 15. Un poco menos, pero es comparable. O sea, ahí no es el problema. ¿Dónde es el problema? Miren ustedes, los que derivan sus rentas del capital, el 1% de renta superior del país. ¿Qué pagan impuestos? Miren ustedes, el 20%, para hablar terminología popular, los superricos. Los superricos en España pagan el 20% de lo que pagan los superricos suecos. ¿Me explico? Nominalmente, porque en la práctica es el 10%. ¿Me explico? Bueno, mire, esto no es la opinión de Navarro. Estos son los datos. Ahí está la pobreza de nuestro Estado. Y es esto lo que no se habla con suficiente intensidad, ni en los medios ni en la academia. Es fundamental que esto se entienda. Tenemos un Estado pobre, con escasa conciencia social, muy poco redistributivo, por lo tanto muy regresivo, y que responde a la enorme influencia que los grupos más pudientes del capital tienen sobre el Estado y muy escasa influencia de las clases populares. Esta es la situación. Pero las cosas no están mejorando. Miren ustedes, aquí, esto es la distribución de la renta en un país. La distribución de la renta, como ustedes saben, viene o bien del trabajo o del capital. El capital es la propiedad. Desde que España se integra en el euro, ven ustedes que las rentas del trabajo van disminuyendo. Esto es el porcentaje de las rentas totales que derivan del trabajo. ¿Sí? Y pueden ver que van bajando en toda la Unión Europea las 15, es la línea azul. La por debajo es la línea de España. Y esto también pasa en Grecia, Portugal e Irlanda. ¿Me explico? Las rentas del trabajo han ido bajando. ¿Qué quiere decir esto? ¿Y qué consecuencias? Es fundamental para entender ya cómo se inicia la crisis. Miren ustedes, el salario horario, la capacidad adquisitiva del salario horario del trabajador ha ido bajando en este país desde al menos 15 o 20 años. Digo la capacidad real, porque a lo nominal hay que descontar la inflación y otros factores. No sé si me estoy explicando bien. Lo digo porque no, profesor Navarro está equivocado. Mire usted, salió todo un ministro para rebatirme, diciendo, no, oiga, es que no, usted se equivoca con las cifras. No, yo no me equivoco con las cifras. Lo que pasa es que usted no está contando la capacidad real, está la nominal. No sé si me explico. Bien. ¿Qué hace el trabajador? Esto, por cierto, ha ocurrido incluso ya en los últimos 30 años. ¿Qué ocurre cuando el trabajo se encuentra en esta situación? Aumenta el número de horas, y es lo que vemos en los años 60, 70, otros. Pero llega un momento que ni siquiera así el estándar de vida de la familia puede sostenerse. ¿Qué hace? Invita a la esposa a que se integre también en el mercado de trabajo. Estamos hablando 80, etcétera, etcétera. Bien, se mantiene así el estándar de vida. Pero llega un momento que ni siquiera así. ¿Qué hace la familia? Se endeuda. Y como que la vivienda es el aval más importante para conseguir crédito, y la vivienda va subiendo, no se presenta ningún problema. Pero la familia se endeuda. Y hay que hacerse esa pregunta, ¿por qué la gente está tan endeudada? Y es la disminución de las rentas del trabajo en el país. La mayoría de gente que compra viene de las rentas del trabajo. Porque la gente está endeudada. No es solo por la facilidad de crédito,
es porque la capacidad adquisitiva ha ido bajando. Bien, y queda muy endeudada, pero no hay problema porque esto se va sosteniendo en cuanto a la deuda. Hasta que el crédito colapsa. Y entonces las familias, si me permiten esa expresión popular, pero muy significativa, se queda con el culo al aire. ¿Sí? ¿Y por qué de pronto el crédito desaparece? Pues que tienen que entenderlo también por la distribución de las rentas del país. ¿Qué pasa? Que bajen las rentas del trabajo quiere decir que las rentas del capital suben, por definición. Y las rentas del capital han subido mucho en este país. Pero lo que es peor es que se han concentrado muchísimo. Hay una enorme concentración de las rentas y riquezas en nuestro país, que también ocurre en Grecia, Portugal, Irlanda e Italia. En menor medida también en Alemania y en otros países. ¿Qué significa esa enorme concentración? Pues miren ustedes, si ustedes son de estos súper ricos, no van a invertir en la economía productiva porque no hay suficiente demanda. Recuerden que la disminución de la capacidad adquisitiva quiere decir mayor endeudamiento y menor demanda. El problema mayor que tiene España es el problema de demanda. Bien, en esa situación, la economía productiva no es tan rentable. No se van a producir bicicletas si no hay tanta demanda de bicicletas. Entonces, ¿van a invertir dónde? Donde haya mayor, los beneficios sean mayores, la rentabilidad sea mayor de la inversión. ¿Y dónde es? En la actividad especulativa. ¿Y dónde es la más especulativa en este país? La inmobiliaria. Y el maridaje entre los superricos banca, que disponen de la banca, y el sector inmobiliario crean esa enorme burbuja inmobiliaria. Y ahí está el problema. Esa burbuja inmobiliaria absorbió enorme cantidad de recursos que tenía que haber ido a otras áreas, no a una actividad. Es el capitalismo casino. Fue un casino. Y además quiero ahí hacer una otra observación, porque era muy fácil que había una burbuja inmobiliaria. Parece una nota de inmodestia, pero ya le dije, oiga, yo escribí al gobernador del Banco de España diciendo, hagan algo, que esto va a explotar. Porque es muy fácil ver cómo. Ustedes, si ustedes ven que el precio de la vivienda sube muy rápidamente y el precio de los salarios variante constante o baja, ahí hay algo que no funciona. ¿Me explico? Es súper fácil ver que hay una burbuja ahí. Entonces, y esas burbujas explotan. Es que también les voy a decir, porque más tarde lo expandiré, parte de esta burbuja venía del capital alemán, que se benefició muchísimo estimulando esa burbuja inmobiliaria. Entonces, y cuando esa burbuja inmobiliaria explota, el crédito desaparece. Esto es importante que ustedes capten esa situación porque es de una enorme relevancia. Bien, vamos ahora a hacer un paréntesis porque se dicen cosas que no son creíbles en cuanto incluso a las causas del desempleo. Miren ustedes, hay que hacer la diferenciación entre tasa de crecimiento de desempleo y tasa de desempleo. No sé si me estoy explicando bien. Son dos cosas distintas. La tasa de crecimiento de desempleo depende sobre todo de la capacidad del empresario de despedir al trabajador. Y los países que tienen una tasa de creación de desempleo más elevada es Estados Unidos, Irlanda y España. Y la tasa de desempleo, que es otra cosa, depende mucho de la tasa de empleo. ¿Qué quiere decir eso? Miren ustedes. Trabajo quiere decir más trabajo. Es fundamental que para un país se cree trabajo, porque eso crea la demanda de otro trabajo. Si ustedes miran dónde la gente trabaja en España, verán que un enorme agujero es precisamente en el estado de bienestar. ¿Recuerdan? 1 de cada 4 sacos, aquí 1 de cada 10. Si en lugar de 1 de cada 10 fuera 1 de cada 4, tendríamos en este país 5 millones más de trabajadores. Oiga, es el número de desempleados. Eliminamos el desempleo. Pero es que cada persona que trabaja crea la necesidad de trabajo. Y esto aplica mucho a la mujer. La mujer, la entrada de la mujer en el mercado de trabajo tiene un impacto de demanda de trabajo mucho mayor que no si entra hombre. ¿Por qué? Porque
se añade a todos los demás los servicios personales. Alguien tiene que cocinar, alguien tiene que lavar. ¿Me explico? Entonces, el número de servicios personales aumenta muchísimo cuando la mujer se integra en el mercado de trabajo. ¿Me explico? Entonces, ese es donde ahí en la cantera hay también otros sectores, la industria verde, etcétera, etcétera, pero hay una cantera y como que este sector está muy poco desarrollado en España, 1 de cada 10, nos encontramos que hay un déficit. Si este déficit estuviera lleno, tendríamos los niveles de ocupación del resto de Europa, incluso del norte, y el desempleo sería muy bajo, porque el desempleo en España es debido a la falta de oferta de trabajo. Entonces, la oferta de trabajo tiene que estar en esa dirección. Bien, vamos ahora, continuando aquí, y vamos a hablar de la insuficiencia de recursos. No es cierto, España no es un país pobre. El Producto Interno Bruto per cápita es el 94% del Producto Interno Bruto per cápita del promedio de la Unión Europea a los 15. En cambio, el gasto público social por habitante no es el 94% del promedio, es solo el 72%. ¿Me van siguiendo? ¿Y por qué 72? ¿Y por qué no es 94? Si fuera 94, nos gastaríamos 66.000 millones más de euros. ¿Qué quiere decir esto? Que el país tiene ese dinero. Lo que pasa es que el Estado no lo recoge. ¿Me van siguiendo? Y es ahí el problema. No admitan nunca que no tenemos recursos. Claro que los hay. Lo que pasa es que el Estado no los recoge. Pero claro que los hay. Y esto es fundamental. Fíjense ustedes, si tuviera ese 66.000 millones, se puede crear 5 millones de puestos de trabajo. ¿Se dan cuenta? Esto es un elemento muy importante. Bueno, vamos a hablar del contexto europeo. El euro se crea respondiendo a varias causas, pero una de ellas, muy importante, que no se ha conocido mucho en España, es el colapso del muro de Berlín. Con el colapso del muro de Berlín hay una demanda muy legítima del establishment de la estructura de poder alemana que quiere unirse el este con el oeste. Ahora, esa demanda legítima y muy razonable asusta a muchísimos países en Europa que han luchado en contra de Alemania 2 veces en el siglo XX. Y no les hacía ninguna ilusión que Alemania fuerte de nuevo apareciera en el horizonte. No sé si recordarán que François Mitterrand, que era una persona muy astuta políticamente y con gran ironía, dijo en una ocasión que yo amo a Alemania tanto que prefiero más tener 2 que no una. El mensaje quedaba claro. Bien, pero habían 2 alternativas. O bien que saliera una Alemania unida, que era atemorizante, o la idea de Mitterrand, gran astucia, muy bien, que Alemania se integre en Europa. ¿Y cómo se hace esto? Pues que su moneda desaparezca y aparezca la moneda europea. Y es así como el marco desapareció. Y la manera de integrar a Alemania en esa Europa. Pero claro, la estructura de poder alemana puso 2 condiciones. Una de ellas es que el gobierno del euro lo dirigiría Alemania. No se dijo con estos términos, pero el Banco Central Europeo está súper influenciado por el gobierno alemán, incluyendo por el Bundesbank, que es el Banco Central Alemán. Pero otra cosa muy importante, otra condición, que el Banco Central Europeo no es un banco central. ¿Qué hace un banco central? ¿Qué hace el Federal Reserve Board en Estados Unidos? ¿O qué hace el Banco de Inglaterra en Gran Bretaña? ¿O qué hace el Banco de Japón? ¿O lo que hacía el Banco de España aquí? Imprime dinero. Y con ese dinero compra deuda pública. De manera que si el Estado tiene que pagar unos intereses a sus bolsos muy elevados, pues viene el Banco Central, compra bonos y los intereses bajan. En contra de lo que se dice, no son los mercados financieros los que determinan los intereses de la deuda pública española. El hecho de que la prima de riesgo haya alcanzado los niveles no se debe a los mercados financieros, se debe a que no hay un banco central que hace lo que un banco central hace, protege a aquel Estado en frente a la especulación de los mercados financieros. Los mercados financieros, por definición, siempre son especulativos. Este no es el problema. El problema es que no hay los instrumentos para defender a ese Estado en frente a aquella especulación.
el hecho de que la prima de riesgo sea tan elevada es porque el Banco Central Europeo no ha comprado deuda pública por muchos meses. Ese es el problema. ¿Me explico? Esto es fundamental que se entienda. Bien, no es un banco central. ¿Qué hace el Banco Central Europeo, mal nombrado Banco Central? Imprime dinero. Pero con ese dinero lo presta no al Estado, lo presta a la banca privada, a unos intereses bajísimos, menos de 1%. Con lo cual, la banca privada compra deuda pública a unos intereses de 6 o 7%. Oiga, es el chollo del año, ¿eh? Un 1% y compran 6 o 7%. Y ese es el origen de la deuda pública. La deuda pública en España se ha disparado a partir de la integración de España en el euro, a partir de que se aparece un banco central que proteja al Estado español. Es así de claro. Es una deuda artificialmente alta, porque el Estado no tenía un instrumento de defensa. ¿Me explico? Y esa era la condición que puso Alemania. De ahí que se ha creado una situación en que el capital financiero controla en gran manera la situación hoy en España y en otros países. Pero hay otra razón, y muy importante. Miren ustedes, hay un debate muy importante en Alemania que nos afectó a todos entre el canciller socialdemócrata Schröder, por un lado, y su ministro de Economía, Oskar Lafontaine. Schröder decía que el sector exportador debía ser el motor de la economía alemana. Hoy él está trabajando para una de estas corporaciones de exportación. Y él decía que el modelo de exportación era la salida de la crisis. Ese pensamiento está muy extendido en el pensamiento liberal y que fue lo que ocurrió en América Latina en los años 90. Fíjense que las exportaciones no pueden ser el motor de la economía garantizando un bienestar general. No estoy siendo anti-exportaciones. Lo que estoy diciendo es que es imposible que una exportación pueda repercutir en el bienestar de toda la ciudadanía. ¿Me explico? Y desde ese punto de vista, Lafontaine decía que no, que tenía que ser la demanda doméstica la que estimulara la economía, con lo cual implicaba un aumento de los salarios y del gasto público. La exportación, el modelo exportador, exigía en la narrativa oficial que los salarios bajen y que el gasto público baje para hacer la economía más competitiva. ¿Me explico? Pero fíjense ustedes, las exportaciones han ido aumentando y en cambio la recesión ha ido aumentando. ¿Me explico? En España, incluso durante estos años de crisis, las exportaciones han ido muy bien. ¿Me explico? Y en cambio a la gente le ha ido muy mal. O sea que, pero es que fíjense, si Oskar Lafontaine hubiera ganado y hubiera sido la demanda doméstica el motor de la economía alemana, hubiera sido mejor para Europa, porque lo que está pasando en Europa es la falta de ese motor de consumo de la demanda que cubra esa demanda. ¿Me explico? Esto es fundamental, porque en nuestro país el problema real es la falta de demanda. El sector privado tiene enormes problemas. Entonces, ¿quién puede estimular esa demanda? El sector público. ¿Qué pasó en Estados Unidos? ¿Cómo se dejó la Gran Depresión? A través del New Deal del presidente Roosevelt. En el momento de una nueva recesión hubo un enorme aumento del gasto público y el presidente Roosevelt favoreció la sindicalización para que aumentaran los salarios. Y así fue como, creando esa demanda, facilitada por la Segunda Guerra Mundial, se resolvió la Gran Depresión. ¿Qué pasa en Europa después de la Segunda Guerra Mundial? Las economías están en mala forma. ¿Cómo se recuperan? A base de un aumento del gasto público estimulado por el Plan Marshall. Y ahora que estamos en camino a una depresión, van y cortan el gasto público. Un suicidio económico. No hay manera de que este país pueda salir de la crisis a través de esas políticas. Ahora, ¿qué pasa? Miren ustedes, hablo muy franco. Las fuerzas conservadoras están consiguiendo lo que siempre han querido. Un desmantelamiento del estado de bienestar y una adición de salarios. Están ganando. ¿Me explico? Ahora, para la mayoría de la ciudadanía esto será un desastre. Para las pequeñas y medianas empresas esto será un desastre. Es que no hay manera. No hay manera. O para recuperar la confianza de los mercados.
Pero si el problema no es un psicoanalítico de confianza, el problema es que el Estado español no tiene un instrumento que lo defienda. ¿Me explico? O sea, que esa imagen, una de las frases más famosas en este país, recuperar la confianza de los mercados financieros, es una frivolidad. No, es que no es el problema no está ahí. El problema es que tenía que garantizarse una defensa del Estado frente a esa especulación. Y esto es fundamental que se entienda. Entonces, ¿qué pasa? Alemania se ha convertido en el centro del capital en cuanto a financiero y tiene muchísimos euros. Parte de estos euros es que exporta a los países de la eurozona, que pagan con euros. Y ha acumulado una enorme cantidad de euros. Lo que Óscar Lafontaine decía, oiga, aumenten los salarios, aumenta el gasto público y aumentará la demanda doméstica, que ustedes, decía Óscar Lafontaine, están subpagando a los trabajadores. Y esto es cierto. Los trabajadores alemanes han sido una de las primeras víctimas de ese sistema. Paradójicamente les puede parecer, un obrero alemán tiene más en común con un obrero español que no con la banca alemana. Porque la acumulación de euros, en parte, se debe a que el aumento de la productividad en Alemania, que ha contribuido al trabajo como elemento clave, ha ido más al capital que no al trabajo. ¿Me explico? Entonces, Óscar Lafontaine decía, no, corrija esto y se va a crear una demanda, con lo cual el trabajador español se ve beneficiado porque la demanda estimula el motor a todas las economías europeas. Bien. Entonces, ¿qué hace? En lugar de hacer esto, ¿qué hace la estructura de poder en Alemania? ¿Qué hace con estos euros? Los exporta, y los exporta en España, y es así como la burbuja inmobiliaria se inicia, comienza. O sea, la burbuja inmobiliaria, cuando la señora Merkel critica, con razón, a las estructuras de poder de este país por no haber evitado la burbuja inmobiliaria, tenía también que haber dedicado 5 minutos al menos para hacerse una autocrítica, porque a usted, su banca generó esa. Y miren ustedes, ahora la banca alemana tiene 200.000 euros en este país. 200.000 millones de euros, perdón. 200.000 millones de euros en este país. Oiga, es un problema para la banca alemana. Si ustedes deben 10.000 euros al banco y no lo pueden pagar, tienen un problema. Si ustedes deben al banco 10.000 millones de euros y no pueden pagarlo, el banco tiene un problema. Pues es lo que está pasando hoy. O sea, la banca alemana tiene 200.000 millones de euros aquí, en préstamos, y los quiere recuperar. Y ese es el origen del famoso rescate bancario. El rescate bancario es para facilitar que la banca española responda y el sector público devuelva el dinero a la banca alemana. Y esto no lo dice Vicente Navarro. Eso lo dicen muchos economistas del equipo de la señora Merkel y lo dicen el Parlamento alemán, que para justificar que el Parlamento alemán apruebe la disponibilidad de 100.000 millones de dólares a la banca española, que tenía que ser aprobada por el Parlamento, la justificación, oiga, esto no es ayuda a la banca española, esto es ayuda a la banca nuestra, a la banca alemana. Lo dicen así, lo dicen con toda claridad, ¿me explico? Y llevan razón, el famoso rescate bancario es el rescate a la banca alemana, francesa y tal, que tiene muchísimos millones en este país. Y que si no se les devuelve, sufren unas pérdidas enormes. Bien. Y es ahí que nos quedan, con ello termino, 3 alternativas. Una, que es la peor, continuar con la política actual. Es imposible, es que intelectualmente les aseguro totalmente imposible, que las políticas actuales, con recortes, pueda resolver esa crisis. Esto ya, la evidencia empírica de esto es abrumadora. Bueno, incluso ahora, el Fondo Monetario Internacional, que ha sido siempre el portavoz de la banca internacional, lo ha dicho en un informe de hace unas semanas, oiga, las políticas de austeridad están empeorando la situación. Bueno, algunos lo decíamos ya hace 3 años, hemos perdido 3 años, pero ahí ya se reconoce. Bien. Pues fíjense, es que es imposible que se salga la crisis de esta manera. Y se habla ahora de 2018, dicen 10 años. Oiga, no puede condenarse a un país con el 50% de desempleo entre la juventud. Pero es que están locos ustedes. Esto no se puede imponer a un país, esa política, por tantos años. O sea, esta alternativa ya de entrada es la peor.
Cualquier otra alternativa es mejor que esta. ¿Cuál es la segunda alternativa? La que yo favorecería, que es la de ponerlo en términos simplistas, pero no simples, es el New Deal o el Plan Marshall. O sea, en este aspecto hay que haber un reverso 180 grados de las políticas y que hacer las políticas expansivas como punto central. Y un elemento clave para esto es políticas de creación de empleo. Esto es fundamental. Y puede hacerse, ahí es importante. Es que no puede hacerlo España. Claro que sí. Miren ustedes, les decía en cuanto a estas medidas, si en lugar de recortar, usted revierten esos impuestos y los suben estructuralmente, se puede conseguir. Miren ustedes, ya, para ya acentuarse, si España tuviera la política fiscal de Suecia, con el número mismo de gente que se incorpora al mercado de trabajo, teníamos 200.000 millones de euros más. Aquí la reforma que no se ha hecho es una reforma fiscal progresiva, con creación de trabajo como responsabilidad pública. Esto es factible. Ahora, naturalmente, que ayuda si también el resto de Europa favorece a Albania. En un principio, el presidente Hollande, cuando era candidato, enfatizó esa vía, lo cual motivó una esperanza. Ahora bien, va en buen camino. O sea que en este aspecto, por ejemplo, los recortes que está haciendo, el 80% de estos recortes vienen de incrementos a los sectores no populares, sino a los sectores más pudientes. Aquellos que ingresan más de 1 millón de euros al año se le paga a nivel del 75%. Es que fíjense ustedes, es que el cambio ha sido tal. En Estados Unidos, durante Eisenhower, que era un presidente muy conservador, el que hacía más de lo que sería hoy equivalente $1 millón pagaba 95%. Esto era el presidente Eisenhower. Ahora paga, bueno, el candidato el candidato Romney paga un 14%. ¿Se dan cuenta? Y no digan que no hay recursos. Y además ni siquiera se sonroja cuando dice esto. Claro que hay recursos. Siempre en un país hay recursos. Lo que pasa es que, claro, Romney y su grupo ha ido venciendo históricamente. Pero mire, durante el presidente Eisenhower era el 95%. Bien, no llega al 95%, pero el presidente Hollande dice, bueno, 75%. Y me parece muy bien. Y es una lástima que en este país no se hiciera igual, cuando se tenía que haber hecho para la acción política del mismo color. Desde el punto de vista, es un paso positivo. Pero ¿por qué yo tengo dudas sobre el presidente Hollande? Porque no toca el pacto de estabilidad. Y el hecho de que se tenga que recortar es debido al pacto de estabilidad. Se tiene que bajar por debajo de un 3%. ¿Y por qué? Se pueden lentecer, pero vamos a ver. En este momento, el hecho que tengamos que recortar es que el pacto de estabilidad ha hecho este 3%. ¿Y por qué 3% y no 5%? ¿O por qué en lugar de gasto público en general? Oiga, pero usted no puede incluir en ese gasto público, en la misma categoría, gastos superfluos versus bases de inversión como la educación. ¿Me explico? En Estados Unidos, Estados Unidos se hace. No, usted no conoce Estados Unidos. Los estados sí que hacen un déficit cero, pero para gasto corriente, no para inversiones. ¿Me explico? Esa distinción no se hace en Europa. El gasto del estado de Maryland, donde está Hopkins, el corriente es cero, pero inversiones el Estado no le exige, el federal que haga. Es más, en Estados Unidos hay un gobierno federal altamente intervencionista, en que si el estado de Maryland, donde está Hopkins, alcanza un desempleo por encima de un 6%, el Estado federal interviene automáticamente. En Estados Unidos no hay liberales, todos son keynesianos. La diferencia entre la derecha y la izquierda es que la derecha es keynesiana militar y la izquierda es keynesiana social. ¿Qué quiere decir esto? Que si el Estado de Maryland está por encima del 6%, viene el gobierno federal y se mandan los republicanos, comienzan a hacer tanques, etcétera, etcétera. Pero es keynesiano, es gasto público. Miren ustedes, la empresa que crea más empleo en Estados Unidos es las Fuerzas Armadas. Y esto es keynesianismo. Si ganan los demócratas, serán los servicios sanitarios, etcétera, etcétera. ¿Me explico?
Esa imagen de que Estados Unidos es un país muy liberal y que el gobierno federal es muy liberal. Estados Unidos tiene el gobierno más intervencionista de los que yo conozco. Esto hay que entenderlo. Bien, desde ese punto de vista, la situación esa sería la vía, en que no puede, y lo que exige la canciller Merkel, de que se vaya incluso más allá del pacto de estabilidad y que sea el Estado el que tenga central con los autonómicos y municipales un déficit cero, es una barbaridad. Decirle a un Estado que no puede tener crédito es como decir a una familia que no puede tener crédito. ¿Usted se imagina una familia sin que pueda estar en crédito? Es que es totalmente loco, puesto lo que están exigiendo. Cuando el señor Zapatero se reúne con el señor Rajoy, jefe de la oposición, con nocturnidad y alevosía, a las 2 de la madrugada, y pactan cambiar la Constitución para poner pacto fiscal, esto es una condena del estado de bienestar en este país. ¿Y por qué? Porque la señora Merkel se lo había dicho. Mire, a este nivel no podemos. De ahí que, pero es que antes de continuar mi crítica a la situación de aquí, quiero terminar con el señor Hollande. El señor Hollande aceptó este pacto fiscal. No tenía nunca que haberlo aceptado. Es cierto que sugiere una inversión de 130.000 millones de euros en inversiones, pero oiga, esto es muy poco. Distribuyendo por Europa nos queda a 30 o 40.000 millones. Esto no es nada, comparado con los recortes. O sea que yo creo que esa vía está en buen camino, pero necesita ir mucho más rápido y tomando medidas mucho más urgentes y necesarias. Y la tercera vía es salirse del euro. No es mi preferencia, pero piense lo que he dicho al principio. Lo que hay hoy, para mí, es lo peor. Cualquier cosa es mejor que lo que hay hoy. Y, bueno, ¿por qué yo digo? Bueno, mi preferencia es seguir el New Deal o Plan Marshall en Europa. Si eso no ocurre, hay que pensar en salirse del euro. Pues mire usted, sáquenos y verá qué le pasa. La banca alemana se colapsa. Y ellos son conscientes. Es lo último que desean. Entonces, utilice esto en su táctica de negociación. Claro, pero para ser negociable tiene que ser creíble. Y plane en salirse. Y la salida del euro no sería tan desastre como continuar en el euro en estas condiciones. Miren ustedes, Argentina tenía una paridad con el dólar, impuesta por el Fondo Monetario Internacional. También, no lo haga que le sea un desastre. Pues mire usted, rompió con el dólar, 6 meses lo pasó mal, pero luego ha sido el país que ha crecido más rápidamente en América Latina. ¿Me explico? O que no va a poder conseguir dinero. Pero usted, el problema que tiene el mundo no es falta de dinero. Hay demasiado dinero en el mundo. ¿Me explico? Mire ustedes, una de las causas que Alemania dejó de repartir esos rumores para añadir presión a Grecia es cuando China le dijo: mire usted, nosotros tenemos gran parte de la deuda suya. Si usted continúa esto, retiramos esa inversión. Y al día siguiente, la señora Merkel deja de amenazar que Grecia se va. ¿Me explico? O sea, mire, les garantizo que no hay falta de dinero en el mundo. Ese no sería un problema. Bien, con esas son las 3 situaciones que esa sociedad tendría que discutir, tiene que debatir. Y desde el punto de vista, lo que sí que quiero enfatizar, que el peor escenario es el actual. Es el peor escenario desde el punto de vista económico. Creo que vamos a la ruina. La mediana y pequeña empresa es la que crea más empleo y hoy está en una situación desesperada. Yo tengo muchos amigos empresarios y bueno, ustedes ya lo saben mejor que nadie. La situación ya es intolerable. Esto no se puede aceptar. Y ahí quiero hacer una nota, porque creo que el cooperativismo, y de ahí que aceptar venir a verles a ustedes, porque yo tengo emotivamente una relación muy próxima al cooperativismo. Mondragón me nombró amigo honorario de Mondragón, porque es fundamental que en este momento de crisis los que están resistiendo mejor esa crisis es el movimiento cooperativista. Mondragón es un ejemplo. Que en lugar de destruir empleo, lo reparte. Y de ahí que
Mondragón ha despedido muy poca gente. Y es ahí que en ese aspecto yo creo que ustedes pueden ofrecer un liderazgo en cuanto a ofrecer alternativas a esta situación. O sea, el movimiento cooperativista ha jugado, juega y jugará todavía un papel más importante porque es parte de la solución. Si tuviéramos una estructura política más sofisticada, no sé qué adjetivo escoger que no sea demasiado hiriente, pero en fin, hay que apoyar al movimiento cooperativista. Y esto lo he dicho al ministro de Economía, que continúa ignorándome, al presidente, que continúa ignorándome, pero al menos esto es fundamental. Se sabe que Navarro siempre dice, las escuelas de infancia es muy importante que la AVE, y cooperativismo es parte de la solución. Bien, desde el punto de vista, yo creo que ustedes, con la autoridad moral que tienen, tendrían que también iniciar ese debate, porque les aseguro, y usted lo sabe muy bien, que lo que hoy está ocurriendo en este país es intolerable, por razones económicas, por razones sociales. Hoy estamos deslichando todo lo que nos ha costado hacer durante estos años de democracia limitada, pero al menos teníamos un mínimo de cohesión social. Esto está desapareciendo. Y luego por mera dignidad nacional. Hoy la democracia no tiene sentido en este país, no tenemos democracia. Se hace lo que la señora Merkel hace y en 2 minutos se decide sin que al pueblo español se le haya consultado nada. Mire, para mi generación luchamos mucho para tener esa democracia, muy deficiente, pero luchamos mucho. No podemos perder que ahora se nos pierdan o nos la roben. Y con esa nota pues les agradezco su atención y nada más.